Hablaremos sobre gluten y enfermedad celíaca en niños, causas y consecuencias. Para eso está nuestra endocrinóloga pediatra, la doctora Sandra Morales. Bienvenida, doctora. Buenísimos días. Me encanta venir a esta comunidad de padres comprometidos, haciendo lo mejor, porque entre todos lo hacemos mejor. No nos hemos graduado ninguno y no vamos a graduar tampoco cuando partamos de esta tierra. Decía mami, hijo chiquito, problema chiquito, hijo grande, problema grande, o sea que esta tarea no se acaba. Nunca se y yo acaba. ahí presta el oído para esa charla de esa mochila. De verdad que sí, te escuchaba y yo decía, sí, Señor, gracias porque existen plataformas como esta que nos hacen sobrellevar la vida un poquito mejor, hacerme sentir menos extraterrestre y darle para allá. ¿Verdad que sí? Gracias por la oportunidad de abrirme este espacio nueva vez para hablar de una enfermedad muy importante, Nasira, y que lamentablemente si no se piensa a tiempo, da el traste con muchas cositas de mis niños, incluyendo su intelecto. Así que no es justo. Vamos a aprender de ella para nosotros como primera línea padres, porque los padres son lo que primero captan el diagnóstico. Hay veces que son los padres que lo captan. ¿Sí? Y van y le llevan el diagnóstico al escritorio, al colega y a nosotros. O sea que vamos a darle a la enfermedad celíaca el día de hoy. Así mismo, doctora, para que usted ya se familiarice con la doctora, siga su cuenta de Instagram como @dra.sandramoralesc. La última letra es la letra C, así que pongan mucha atención, su cuenta de Instagram, excelente, y ahí en los live, en los stories pone muchas preguntas interesantes que usted dice, pero era así, Y cuando usted necesite una endocrinóloga, usted me pide porque la doctora tiene su tarjeta digital que me encantó. Yo la subí en todos los sitios. Yo dije, pero todos los doctores. Hay que ponerse Nasira, hay que estar Nasira, no podemos estar out. Mándele eso al doctor Balcácer. Hay que ponerse maestro, doctor. Mi maestro, cuidado. Doctor. Maestro, él lo sabe que se tiene que poner. Mi respeto, maestro, vamos a digitalizar. Así que ya ustedes saben, este número de teléfono de todos, por donde usted puede contactar a la doctora Sandra Morales, nuestra endocrinóloga pediatra, ahí usted lo sabe. Hay muchas madres que ya envié, que ahí fue que me sorprendí de esta tarjeta digital de usted. Yo dije, pero esto es un éxito, Dios mío, con los números de teléfono donde atiende la doctora a su gusto, para que usted se sienta a gusto. Es decir, cuando usted vaya donde ella, usted le dice, doctora, yo soy madre paso a paso. Ahí usted se identifica de una vez. Vamos a entrar en materia, doctora. Hoy hablaremos sobre gluten y enfermedad celíaca en niños, causas y consecuencias. Vamos a hablar primero, ¿qué es la enfermedad celíaca? Sí, así es. En verdad, la enfermedad celíaca es un trastorno que ocurre general en el cuerpo por una situación autoinmune. Yo creo un ejército en contra, ¿ok? Eso es autoinmunidad de, ya sea que yo lo haya heredado así, lamentablemente el ki de la como le decimos, no se ha podido dar con ello, pero sí sabemos que si hay antecedentes familiares de eso, pues entonces tengo una mayor predisposición, pero en muchos casos no. ¿De qué se trata? Que mi cuerpo, cuando se ve en contacto con una molécula, con una proteína, ya sea de trigo, de centeno o de cebada, mi cuerpo reacciona de una manera de circo. Yo tiendo a hacer un ejército, lo identifican como un agente agresor de mí. Y como lo identifican así, pues entonces mi cuerpo, mi sistema inmune, se encarga de producir todo un batallón en contra de ellos. Sin querer, tratando de atacar esa molécula, pues ataco todo mi alrededor. Y eso ocurre en intestino. En intestino, entonces, ataco mis células intestinales y con eso, entonces, lamentablemente, causo laceraciones, inflamación y la imposibilidad de yo poder absorber adecuadamente los nutrientes. Y si tú supieras, Nasira, que hay personas que se dan cuenta a tardía edad, pero lo que pasa es que la enfermedad, dependiendo de la carga de alimentación, dependiendo de mi sistema inmune, dependiendo de mi sensibilidad desarrollada, pues entonces puedo ir desde algo tan sensible como
luego en el tiempo irme cayendo mal las situaciones con el trigo, cebada y demás, o desde pequeña y tempranita edad como bebé, a yo tener fuertes intolerancias, diarreas y demás. O sea, es una enfermedad bastante variada, pero que hay que tenerla en el arsenal, hay que tenerla en la mira como pediatras para poder descartar. Ven acá, mi niño se está quedando bajito peso y bajito tamaño y no avance. Y le doy aceite de coco, Nasira. Y ya le he puesto todos los suplementos vitamínicos. Y le he puesto todos los potenciadores de masa muscular y no se ha hecho nada de arrancar. Entonces hay veces que nos lo paseamos entre especialistas. Pediatras, incluso padres comienzan a pasearse de pediatras. Por ahí Sí, empieza la sí, cosa. por Mi ahí pediatra comienza. de cabecera, entonces lo cambio por otro, tratando de buscar a ver si da con el asunto, y así pasamos por algunas 3 o 4 cabezas, pero después uno de ellos manda a nutrición pediátrica. En nutrición pediátrica paseo 2 o 3 nutriólogos pediatras, y después de ahí entonces, pero vamos a chequear metabolismo, y tal vez un colega entonces ahí dice, pero ven acá, ya tenemos mucho tiempo, mira, curvas están muy bajas, vamos a hacer los famosos anticuerpos para para enfermedad celíaca de descarte. Aquí se da un arbolito bastante interesante, pero en el tiempo se cobra mucho tiempo, rentabilidad de mis niños, disposición de ellos a nivel escolar y tener una mejor calidad de vida. Todo ello porque, y los alergólogos y inmunólogos también entran en el paseo Sí, de los padres con los niños en los diagnósticos. sabes que cuando estaba desarrollando el tema del día de hoy, ¿Me escuchan ahí? Yo allá no. sí, yo te escucho, yo te escucho. Aquí sí. Ok, Pues listo. sabes que cuando estaba desarrollando el tema, mi hija Chloe me pregunta, ¿y también la intolerancia al gluten hace tanto daño? Ya Sí. que ella dice, ¿y una persona, qué le puede pasar a los niños entonces, mamá? Digo yo, eso es lo interesante, que lo escuchamos. No, él es nada que tenga gluten, nada que tenga gluten. Entonces, ok, ¿dónde podemos encontrar el famoso gluten que escuchamos a muchas madres en el que el niño no puede comer tal o cual cosa? Ayúdanos en esta palabra que la escuchamos y no sabemos la magnitud que puede acarrear el niño. Lamentablemente somos una cultura occidente. La cultura occidente somos muy poco dados a las frutas, a los vegetales naturales. Amamos lo procesado, amamos lo rápido. Y lamentablemente en esta cultura de la rapidez, muchas cosas, por no decir casi todas, tienen gluten. Tienen a base de trigo, a base de cebada y a base de centeno. Mira, por ejemplo, algo tan sencillo, Nasira, como las galletas del día a día. O un ¿Qué bizcocho. muchacho no? O bizcochito. O pan. Ujú. Imagínate tú un país como el nuestro, que se levanta con pan, se acuesta con pan, merienda con pan, pero el coro es con pan. Ah, Entonces, ok, y no, vamos. y espérese, lo que hacemos nosotros los dominicanos cuando vamos a una playa, que es pasta, Y es que tú no, entiéndase, espagueti con pan. ese es el, pero claro, porque ese es el plato tradicional de Boca Chica. La gente dice que qué pescado con frito, mentira. Espagueti rojo con pan. Ese es el clásico de las playas. Me río, pero con dolor, ¿Sí? porque es así. Lamentablemente, nosotros somos una cultura de muchas harinas, en sus diferentes variedades, sobre todo de pastas, de panes, de galletas. Entonces, lamentablemente, y muchos alimentos procesados, refinados a base de eso, ni decir las donas, ¿verdad? Más. Ay, Dios mío. Hay muchos alimentos que incluso vienen ya preprocesados, que vienen envasados, que de por sí ya tienen trigo, centeno, cebada para dar volumen. Lamentablemente, muchas empresas, para poder rendir, viéndolo desde el punto de vista empresarial, para verlo más voluminoso, para ser más rentables, tienden a poner estos elementos que ayudan al volumen. Y eso me cobra, lamentablemente, en el tiempo. Y son de las cositas que me hacían meditar ahorita, Nasira, con toda honestidad. Yo decía, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos al punto de que todo lo natural fue desplazado
y por eso tenemos tantas enfermedades. Estamos comiendo mal. El hashtag es estamos comiendo mal. Creo que Estamos sí. comiendo mal. Y nuestra cultura empieza desde bebé. Se fue el audio, doctora, de usted. Ahora Ahora, sí. ¿sí me escuchan? Sí. Perfecto, perdónenme. Es que estoy teniendo llamaditas de entrada. Estamos Por el asunto comiendo de la mal, es cierto. De verdad estamos que comiendo sí. mal es el hashtag, sí, porque estamos, el tiempo, la realidad nuestra laboral como padres es que hay un sentido de prisa horrible y lamentablemente no tenemos la conciencia en ocasiones, pero también la intención de hacerlo lo más natural posible en el día a día. Y por ello, todos los alimentos que tienen harina, todos los alimentos en su mayoría me voy a conservar, ¿verdad? Porque tenemos líneas orgánicas y casas que se cuidan de ello. Pero lamentablemente la tarea es laboriosa, Nasira, porque prácticamente 80% de los alimentos que nos rodean y que se consumen en el día a día están, no voy a decir contaminados, tienen el elemento y lamentablemente no sabemos cuál es nuestro niño que va a venir con el tiquecito de oro para desarrollar la autoinmunidad contra el gluten, cebada y centeno. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que entonces la tarea, aparte de lo laboriosa que ella es, Nasira, aparte Sí. de la ya mochilaza que yo tengo, de echar los muchachos para adelante, de llevar una casa, y si soy empresaria, agrégale a eso, pero entonces también ahora tengo yo que estar supermercado por supermercado, leyendo etiqueta por etiqueta para ver si no tiene. O sea, realmente es cuesta arriba, pero es la única respuesta que tenemos al momento de cómo batallar nuestra enfermedad celíaca. Y es una gran mochila, doctora, porque conozco a una madre que su hijo tiene varias complicaciones, intolerancia al gluten, al huevo, son como tres o cuatro puntos. Y tiene, tiene vamos a decir así, los accesorios de la cocina, entiéndase las ollas, hasta los cubiertos para mover, no se pueden contaminar con ninguna otra comida. Escuche la magnitud de esto. Para cocinarle a su hijo, Así nació esa mami. para cocinarle a su hijo, tiene que ser Sí, te en estas ollas con las cucharas, porque no se puede contaminar absolutamente nada derivado del gluten, doctora. Porque el niño, así es. bueno, Tú nacieras que esa mami tenía a la mano y un pan rápido del otro hijo que no tiene nada. Ella sacudió o apenas nada más pasó la servilleta, pero quedaron migajitas de pan. Hay niños tan archisensibles que ese mismo pan, ese mismo cuchillo limpio por servilleta, fue a cortar una manzana para dársela a mi niño celíaco. Esta pequeña molécula cayó en intestino y después de 11 minutos para que ya esté de una vez, ¡ay, ¿por qué fulanito está yendo tanto al baño? ¿Y qué es lo que está pasando? Y vómito por un lado. Hay chicos que hacen urticarias porque dependiendo del grado de atopia que desarrollan, pues la pueden hacer propiamente intestinal, enroncharse, ¿verdad? Y puede ser tan complicado como hasta trancar vía aérea superior y eso es peligrosísimo. Imagínate tú el estrés que se arma en esa casa. O sea que la entiendo a totalidad. de verdad que sí. Y vamos a hablar, ahora que usted ha hecho este ejemplo de esta madre, hablemos de los signos que presenta el niño. Hay niños tan sensibles como usted hizo el ejemplo, pero hay otros que uno comienza a darse cuenta y que la madre dice, no, pero espera, mi hijo no ha crecido, tiene los mismos pantalones de hace 3 años. Pero es un niño que asimismo presenta otros signos y me gustaría que hablemos de esto. Claro que sí. Lo más puntual, recordar que si tenemos bebés, nuestros bebés generalmente, y por eso es tan clave la lactancia materna, eso es una joya, eso es oro líquido, definitivamente. Por eso es que en los niños se ve más cuando ya vas a incorporar
alimentos complementarios, ¿no? Que generalmente ocurren dependiendo de la tolerancia o de la experiencia de los colegas, se incluyen a los 5 o a los 6, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo incluyo esos alimentos y cuando los incluyo, comienzo a notar a la hora de crear, de iniciar con papillitas de arroz y ese tipo de cosas, comienzo a ver, ven acá, pero, y hay veces que con la misma formulación también, Nasira, sí. mira, quedan salvaguardados, pero cuando comienzo a usar la complementaria, quinto, sexto mes, entonces comienzo a notar, óyeme, pero es que desde que yo le estoy dando alimentación a ese niño, él tenía un patrón evacuatorio de heces, ¿no? De 3 veces al día, Morales, o de 4, pero desde que ese muchacho arrancó a comer, es 5 y 6 veces. Y un vomitador habitual, hay veces que son las dos cosas, hay veces que es una. Recuerden que hay que tenerlo sabido, que no es un patrón florido de inicio, no tiene que serlo. Puede tener solo un elemento, pero hay que tenerlo en la mente para diagnosticarlo, ¿ok? Así mismo. Puede ser que sea un vomitador habitual, entonces se enmascara con otras cosas, Nasira. Se enmarcara con un patrón de reflujo gastroesofágico o con un intestino irritable, literalmente, no, que tengo un intestino irritable, ya sea porque yo tengo predisposición a ello, pero no sabiendo que es un intestino irritable secundario a un sistema inmune alterado por trigo o cebada o gluten. Entonces, tener claro eso, de que inmediatamente tu niño a la exposición de ello, oye, ya llevo 2 o 3 días iniciando alimentación complementaria y yo estoy viendo que la frecuencia intestinal comenzó a aumentar, no tiene descarguita nasal para pensar en una virosis intestinal, no veo que hace la típica, tú sabes que los bebés, hay padres que son muy observadores, hay papi que por la prisa no pueden hacerlo, pero cuando comienzo a notar que mis niños comienzan como a saborearse y no le he dado comida, generalmente eso es enfermedad de reflujo. Y cuando yo tengo esas situaciones como más frecuentes de lo normal, pero con vómito agregado, siempre es bueno que abran la alerta a pediatría de cabecera, ¿ok? Se va a abrir la alerta, se comienza a estudiar o se comienza a observar a nuestros niños. Van a poner prespesada, van a hacer una que otra medicación paliativa del momento, pero ¿qué va a hacer pediatría? Va a comenzar a ver las curvas de crecimiento. Y en esas curvas de crecimiento vamos a comenzar a notar las tendencias a bajar peso y a bajar talla. La economía total comienza a afectarse. En situaciones más tardías, ya cuando nuestros niños comienzan a hablar o a interactuar en casa, van a comenzar a ver, Nasira, que se afectan de la cabecita, comienzan a decir, me duele la cabeza, sí, como con cierta regularidad. ¿Por qué? Porque intoxica, vamos a verlo de esa manera, ¿no? La manera de inflamar mi intestino y de que esos metabolitos, de que ese tóxico no se libere, ¿cómo va? Lamentablemente comienzo a tener acúmulo de ciertos metabolitos y de deshidrataciones y de desnutrición tal que me llevan a activar los sensores a nivel cerebral de que algo mal está pasando. Entonces, esos dolores de cabeza continuos, que hay veces que un cuadro que enmascara demasiadas cosas, Nasira. Porque, por ejemplo, el muchacho le duele la cabeza con frecuencia, ¿para dónde va? Vamos para el oftalmólogo, vamos para neurología, porque ni modo, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno tener a esta gran mimetizadora, por así decirlo, siempre en el parte de arsenal de descargo. También tenemos, aparte de que se nos van quedando pequeños en talla, pequeños en peso y dolores de cabeza, comenzamos a notar que tras comer algunas comidas en específico, harinas, ¿verdad? Basadas en harinas sobre todo, vemos que, mira, Morales, después de comer la pancita se hincha, la pancita, el abdomen se pone como semigloboso. Cada vez, hay veces que se pone un poquito caliente, hay veces que no. Hay veces que es hasta estreñimiento que produce, es tanta la inflamación, Nasira, que produce una obstrucción mecánica. En vez de diarreas, que el aumento del tránsito intestinal se da, lo que se da es estreñimiento, tranco mecánicamente el intestino, porque las heces no pueden avanzar por la inflamación tal. Doctora, y entonces me produce esa zona abdominal. ¿Me ibas a...?